¿Y si te dijera que el Israel moderno que ves en el mapa puede no ser el mismo Israel del que habla la Biblia? ¿Y si todo lo que creías saber sobre Israel fuera solo una parte de la historia? La mayoría de las personas, incluidos muchos cristianos, creen que el Estado moderno de Israel, fundado en 1948, es la continuación directa del Israel que leemos en la Biblia. Lo ven como el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham y sus descendientes, y por eso muchos creen que deben apoyar incondicionalmente al Israel moderno. Pero, ¿y si te dijera que el Israel que vemos hoy en el mapa no es necesariamente el mismo Israel que Dios mencionó en la Biblia? Aquí hay un hecho que podría sorprenderte. El Estado moderno de Israel es en gran medida secular. Está impulsado por fuerzas políticas e ideologías nacionalistas, y muchos de sus líderes no siguen a Dios de la misma manera que lo hicieron sus antepasados. Aún así, los cristianos de todo el mundo apoyan a Israel con una especie de lealtad ciega, creyendo que apoyar a esta nación es lo mismo que apoyar el plan de Dios. Si quieres descubrir la verdad detrás del Israel moderno y entender la diferencia entre el Israel bíblico y el actual, suscríbete al canal ahora y mira hasta el final. No pierdas esta oportunidad de sumergirte en revelaciones que pueden transformar tu perspectiva. Pulsa la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de cada nuevo video. Vamos juntos a explorar esta cuestión tan importante y desafiante. Esto no se trata solo de geografía, sino de identidad espiritual, y las diferencias entre el Israel bíblico y el Israel moderno son mucho más profundas de lo que muchos imaginan. La verdad es que la promesa de Dios a Abraham no se trataba solo de un territorio físico, sino de una relación de pacto. Y hoy, aunque muchos en Israel reclaman la herencia de Abraham, la pregunta permanece: ¿están viviendo en alineación con el pacto que Dios estableció? Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a explorar cuestiones que pueden cambiar por completo tu comprensión sobre el Israel que vemos hoy. ¿Quiénes son los sionistas y cómo moldearon el Israel moderno? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la tierra prometida a Abraham? Y, tal vez la pregunta más sorprendente, ¿es correcto que los cristianos apoyen incondicionalmente todo lo que hace el Israel moderno, independientemente de sus acciones? Las respuestas pueden ser incómodas, pero son necesarias. Lo que estás a punto de descubrir ofrecerá una perspectiva bíblica sobre el Israel actual, las implicaciones espirituales de apoyarlo y cómo estas revelaciones se relacionan con la profecía bíblica. Para entender el presente, primero debemos regresar al comienzo, a la historia de Abraham en el Antiguo Testamento. En Génesis 15, 18 a 21, Dios le prometió a Abraham una tierra específica para sus descendientes. Esa tierra, conocida como Canaán, abarca el Israel moderno, pero también partes del Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Era un territorio amplio, mucho más grande que las fronteras del estado actual de Israel. Sin embargo, hay un punto clave para entender: la tierra estaba ligada a un pacto. No se trataba solo de un territorio en sí mismo, sino de un lugar donde el pueblo de Dios debía vivir en obediencia a Él. Esa tierra, Israel, fue diseñada para reflejar la relación de Dios con su pueblo. Nunca se trató solo de territorio, sino de alineación espiritual. Ahora, el Estado moderno de Israel, fundado en 1948, surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en gran parte a través de acuerdos políticos internacionales y del movimiento sionista. Aunque muchos judíos regresaron a la tierra, viendo esto como el cumplimiento de la profecía, otros argumentan que el Israel moderno es una nación secular, muy distante de la nación teocrática que Dios idealizó en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cumple el Israel de hoy la promesa hecha por Dios a Abraham? No es una respuesta tan simple como parece. Aunque la geografía puede coincidir, el propósito espiritual de Israel en la Biblia estaba vinculado a la obediencia y el pacto.
El Estado moderno es político, secular y a menudo impulsado por el nacionalismo, no por la devoción bíblica. Otro punto crucial en la historia bíblica sucede con Jacob, nieto de Abraham. En Génesis 32:28, Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, después de que Jacob luchara con un ángel. El nombre significa el que lucha con Dios, y de Jacob descienden las 12 tribus de Israel. Pero aquí está la pregunta crítica. Cuando Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿se refería a un territorio físico o estaba creando un pueblo, una línea espiritual? La Biblia sugiere que Israel no es solo un Estado-nación, sino un pueblo escogido por Dios. En Éxodo 19:5-6, Dios deja claro que Israel trata de una relación espiritual. El nombre Israel se refería menos a la tierra y más al pueblo del pacto de Dios. La tierra era un regalo, sí, pero el verdadero significado de Israel residía en su relación con Dios. Entonces, aunque el Estado moderno de Israel puede ocupar la tierra, la cuestión que permanece es, ¿están viviendo como el pueblo del pacto de Dios? Eso es lo que realmente definió al Israel bíblico, y es lo que debemos considerar al comparar la antigua nación con el estado actual. Para entender la creación del Israel moderno, es necesario entender el sionismo. El sionismo es un movimiento político que surgió a finales del siglo XIX. Surgió el movimiento sionista, que abogaba por la creación de una patria judía en Palestina. Este movimiento cobró fuerza debido al antisemitismo en Europa y a la persecución histórica sufrida por los judíos. Sin embargo, hay algo que a menudo se malinterpreta. El sionismo no siempre fue religioso. Muchos de los primeros sionistas eran judíos seculares, enfocados más en la identidad cultural y política del pueblo judío que en su alianza espiritual con Dios. Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo moderno, imaginaba un estado secular donde los judíos pudieran vivir libres de la opresión que enfrentaban en Europa. Esto nos lleva a la situación actual. El Estado moderno de Israel está mayormente controlado por líderes políticos seculares. Aunque hay facciones religiosas dentro de Israel, el gobierno del país y gran parte de la población no están motivados por principios basados en la Torá. En cambio, se concentran en cuestiones de seguridad nacional, poder político y el mantenimiento de la soberanía en una región volátil. Por lo tanto, cuando nos preguntamos quién controla realmente Israel hoy, debemos reconocer que el sionismo y sus objetivos políticos son una fuerza impulsora significativa. Esto plantea una pregunta importante para los cristianos. ¿Estamos apoyando al Israel bíblico o a un Israel político? A menudo hay confusión sobre si las personas que controlan el Israel moderno son las mismas que rechazaron y crucificaron a Jesús. Históricamente hablando, Jesús vivió durante el Imperio Romano, y su crucifixión fue el resultado tanto de la acción de los líderes religiosos judíos como de la autoridad romana. Los líderes religiosos de la época, principalmente los fariseos y saduceos, fueron los responsables de la condena de Jesús. Sin embargo, es importante recordar que no todos los judíos rechazaron a Jesús. Sus primeros seguidores, incluidos Pedro, Juan y Pablo, eran todos judíos. Las personas que viven en el Israel moderno hoy son descendientes de los antiguos israelitas, pero muchos son seculares y no siguen el judaísmo religioso de manera tan estricta como sus antepasados. Además, el Imperio Romano, que desempeñó un papel importante en la crucifixión de Jesús, ya no existe. Por lo tanto, la respuesta corta es que no, las personas que crucificaron a Jesús no son las mismas que viven en el Estado secular de Israel hoy. Sin embargo, es importante señalar que muchos judíos aún no aceptan a Jesús como el Mesías, lo que continúa generando una división espiritual entre el judaísmo y el cristianismo. Muchos cristianos creen que deben apoyar incondicionalmente al Estado moderno de Israel, basándose en versículos como Génesis 12:3,
donde Dios le dice a Abraham: «Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan». Este versículo a menudo se interpreta como una orden para bendecir a Israel, en cualquier forma que tome, como un medio para obtener el favor de Dios. Pero, ¿deberían los cristianos apoyar cada acción tomada por el gobierno israelí, independientemente de su conformidad con la palabra de Dios? La realidad es que el Estado moderno de Israel está frecuentemente involucrado en acciones militares, conflictos políticos y políticas que pueden no reflejar principios bíblicos. Por ejemplo, el conflicto con los palestinos plantea cuestiones éticas y morales sobre derechos humanos, ocupación de tierras y justicia. Aunque es importante orar por Israel y reconocer su importancia bíblica, los cristianos también deben recordar que el corazón de Dios está en la justicia, la paz y la rectitud. Apoyar a Israel no significa ignorar acciones que van en contra de estos valores. El mismo Jesús dijo en Mateo 5:9: «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Como cristianos, nuestro papel es buscar la voluntad de Dios, no apoyar incondicionalmente a ninguna nación, sino defender la justicia y la verdad en todas las cosas. Otra cuestión importante es si el Israel moderno está constantemente bajo amenaza de sus vecinos o si el propio Israel es una amenaza para la estabilidad de Oriente Medio. Históricamente, Israel ha estado involucrado en múltiples guerras desde su creación en 1948, incluidos conflictos con Palestina, Líbano, Siria y Egipto. Israel está rodeado de naciones que, en varios momentos, han buscado su destrucción, como Irán, que ha pedido abiertamente la eliminación de Israel. Al mismo tiempo, las acciones militares de Israel, como la ocupación de Cisjordania y el bloqueo de Gaza, han llevado a acusaciones de que Israel está desestabilizando la región y contribuyendo al sufrimiento de los civiles palestinos. La verdad es que Israel está, al mismo tiempo, bajo amenaza y es una potencia regional. El conflicto es complejo y, como cristianos, debemos mirar más allá de las narrativas políticas y buscar la sabiduría de Dios para entender la situación. Nuestro objetivo debe ser siempre orar por la paz y la justicia para todos los pueblos de la región, sin adoptar una postura política unilateral. Finalmente, abordemos la cuestión del sionismo y su influencia en los medios occidentales, Hollywood y la política de los Estados Unidos. Muchas personas, incluidas figuras públicas como Kanye West, han afirmado que los sionistas tienen un control significativo sobre las narrativas globales y las agendas políticas. Es cierto que Israel tiene fuertes lazos con los Estados Unidos y que los judíos ocupan posiciones prominentes en los medios, el entretenimiento y las finanzas. Sin embargo, es importante no caer en teorías de conspiración que promuevan estereotipos antisemitas. La influencia del sionismo es real, pero se trata de un movimiento político, no de una conspiración espiritual. Muchos judíos, especialmente en los Estados Unidos, tienen fuertes conexiones con Israel, y los gobiernos occidentales, particularmente los EU, han sido firmes partidarios de Israel desde su fundación. Como cristianos, debemos enfocarnos en las verdades bíblicas y evitar caer en trampas políticas o en retóricas antisemitas. La verdadera cuestión es cómo podemos ser pacificadores en un mundo donde la política y la fe a menudo entran en colisión. Finalmente, debemos preguntarnos, ¿tiene la guerra actual en Israel alguna relación con la profecía bíblica? ¿Nos estamos acercando al fin de los tiempos? Muchos teólogos señalan pasajes en Ezequiel 38-39 y Apocalipsis que hablan de guerras que involucran a Israel en los últimos días. Ezequiel describe una invasión a Israel, tal como se describe en las profecías bíblicas. Está involucrado en un conflicto que algunos creen que es el preludio de la guerra de Gog y Magog, mencionada en Ezequiel 38-39. En este pasaje, una coalición de naciones,
que muchos creen que incluye a Rusia e Irán, invade Israel. Esta guerra a menudo se ve como un precursor de la segunda venida de Cristo. Mientras algunos ven los conflictos actuales en Israel como parte de la preparación para estos eventos proféticos, Jesús nos recuerda en Mateo 24:6: «Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero no tengan miedo. Estas cosas deben suceder, pero aún no será el fin». En otras palabras, debemos estar atentos, pero no vivir con miedo, porque el plan de Dios se desarrollará en el momento adecuado. Nuestro papel como cristianos es mantener la fidelidad, la oración y el compromiso con la difusión del Evangelio. El Estado moderno de Israel es una mezcla compleja de historia, política y significado espiritual. Aunque ocupa la tierra prometida a Abraham, no es el mismo Israel bíblico, gobernado por el pacto de Dios. Hoy, la nación es mayormente secular, impulsada por fuerzas políticas en lugar de obediencia espiritual. Como cristianos, debemos abordar esta situación con discernimiento. Israel desempeña un papel crítico en la profecía bíblica, pero eso no significa que debamos ofrecer apoyo incondicional a cualquier nación que actúe fuera de la voluntad de Dios. Nuestra lealtad debe estar con Cristo y con sus enseñanzas de justicia, paz y rectitud. Aunque los conflictos actuales pueden tener relevancia profética, nuestro enfoque debe ser vivir con fe, permanecer arraigados en las Escrituras y buscar la verdad en un mundo lleno de narrativas conflictivas. Al final, el plan de Dios para Israel y para el mundo se cumplirá según su voluntad. ¿Qué pensarías si te dijera que no todos los israelitas fueron considerados judíos y que no todos los judíos pueden rastrear su linaje a las 12 tribus de Israel? La historia detrás de estas identidades es más intrincada de lo que parece y ha confundido a muchas personas a lo largo del tiempo. ¿Son los israelitas y los judíos lo mismo? ¿Israel es solo un lugar geográfico, un pueblo, o ambas cosas? Estas preguntas han surgido repetidamente y hoy nos sumergiremos en esta narrativa para aclararlas. Si quieres descubrir cómo estas identidades se entrelazan con la historia, la fe y las promesas divinas, acompáñanos en este fascinante viaje. Suscríbete ahora para no perderte nada y comparte este video con alguien que también quiera explorar estos misterios. Comencemos. Los términos judíos, israelitas e Israel a menudo se usan como si fueran intercambiables. Sin embargo, cada uno encierra significados específicos y evoluciones históricas que moldean nuestra comprensión del texto bíblico y del pacto divino. Hoy recorreremos las historias de los patriarcas, desde Jacob, quien recibió el nombre de Israel, hasta las 12 tribus que se formaron a partir de él. Exploraremos la división de los reinos, el exilio y la eventual restauración del pueblo judío, culminando con la creación de Israel como un Estado moderno. Para empezar, es esencial remontarnos a los orígenes. Abraham, conocido como el padre de la fe, fue llamado por Dios para abandonar su hogar en Ur y dirigirse a una tierra nueva, con la promesa de que tendría descendientes tan numerosos como las estrellas. Este pacto pasó a su hijo Isaac y luego a su nieto Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Dios a Israel. Este cambio de nombre no fue casual. En Génesis 32, Jacob lucha con un ángel, y esa experiencia marca un momento decisivo en su relación con Dios. Israel significa el que lucha con Dios, y sus descendientes serían conocidos como los israelitas. A partir de Jacob surgieron las 12 tribus de Israel, cada una liderada por uno de sus hijos, quienes se convirtieron en los patriarcas de estas tribus. Cada tribu no solo representaba la herencia familiar de Jacob, sino también una manifestación concreta del pacto de Dios con su pueblo. Este pacto implicaba la elección de un grupo especial, separado para cumplir un propósito divino, ser una luz para las naciones y reflejar los principios de justicia y santidad establecidos por Dios. En esta etapa inicial de la historia,
Todos los descendientes de Jacob eran conocidos colectivamente como israelitas, un término que hacía referencia a su ascendencia común y a su inclusión en las promesas divinas. Sin embargo, aunque las tribus compartían un origen y una misión, cada una desarrolló características únicas, dependiendo de su territorio y circunstancias específicas. Por ejemplo, la tribu de Leví fue designada para funciones sacerdotales, mientras que la tribu de Judá sería la base de la línea real que culminaría en el rey David. El concepto de judío no existía aún en este periodo, ya que estaba ligado a una evolución histórica que surgió mucho tiempo después. Este término emergió en un contexto político y religioso específico, cuando el reino de Israel se dividió tras la muerte del rey Salomón. Inicialmente, judío se refería exclusivamente a los miembros de la tribu de Judá, una de las más prominentes entre las 12 tribus debido a su papel en la historia bíblica. Con el tiempo, el término judío comenzó a evolucionar, expandiéndose para incluir no solo a los descendientes de Judá, sino también a todos aquellos que permanecían fieles al Dios de Israel y al pacto establecido en la Torá. Este cambio fue impulsado por eventos históricos como el exilio en Babilonia, que unificó a los exiliados en torno a su fe y prácticas religiosas, independientemente de sus tribus originales. De esta manera, el término judío adquirió un significado más amplio, abarcando tanto una identidad étnica como una espiritual, representando a quienes seguían los mandamientos divinos y mantenían viva la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios. Además, a lo largo de la historia, el concepto de ser judío dejó de estar exclusivamente relacionado con la descendencia directa de las 12 tribus, ya que la diáspora y la integración de conversos ampliaron la definición. Así, ser judío se transformó en una identidad multifacética que trascendía el linaje, centrándose en la fe, la práctica religiosa y una conexión histórica y espiritual con el pacto de Dios. Esta transición fue crucial para preservar la continuidad del pueblo judío, incluso en medio de desafíos como el exilio, la dispersión y la pérdida de contacto con las tribus del norte. Al final, el desarrollo de los términos israelita y judío refleja una rica evolución histórica y teológica que muestra cómo un pueblo puede adaptarse y mantenerse unido en torno a su fe y propósito, incluso en medio de las transformaciones más profundas de su identidad colectiva. Un momento crucial llegó después del reinado del rey Salomón, cuando el reino de Israel se dividió en dos partes alrededor del año 930 a.C. El reino del norte conservó el nombre de Israel y estaba compuesto por 10 tribus, mientras que el reino del sur, conocido como Judá, incluía las tribus de Judá y Benjamín. Esta división no solo separó políticamente a los israelitas, sino que también impactó profundamente en su identidad colectiva. El término judío comenzó a usarse específicamente para referirse a los habitantes del reino de Judá, quienes mantenían Jerusalén como su centro de adoración. En el año 722 a.C., el reino del norte de Israel enfrentó su colapso a manos del poderoso imperio asirio, marcando el inicio de la dispersión de las 10 tribus del norte. Estas tribus, conocidas más tarde como las tribus perdidas de Israel, fueron desplazadas y asimiladas en las regiones dominadas por Asiria. Este evento no solo significó una fractura geográfica, sino también un quiebre en la identidad colectiva de Israel, ya que las tribus del norte dejaron de mantener una conexión visible con sus raíces culturales y religiosas. Este episodio alimentó mitos y especulaciones a lo largo de los siglos sobre el destino final de estas tribus, convirtiéndolas en un tema recurrente en la tradición judía y en otras culturas. Mientras tanto, el reino del sur, conocido como Judá, logró resistir temporalmente la amenaza externa y mantuvo una identidad cultural y religiosa más cohesiva. Jerusalén, con su templo,
continuó siendo el centro de la vida espiritual y política. Fue durante este periodo que el término judío comenzó a ganar prominencia, asociado directamente con las personas de Judá que perseveraban en su devoción a Dios, siguiendo las enseñanzas de la Torá y las tradiciones transmitidas por generaciones. Este vínculo entre identidad, fe y territorio solidificó el concepto de judío como algo más que una afiliación tribal. Representaba una comunidad dedicada al cumplimiento del pacto divino. Sin embargo, el destino del reino de Judá no estuvo exento de desafíos devastadores. En el año 586 a.C., el imperio babilónico, bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor, invadió Judá, destruyendo Jerusalén y el icónico Templo de Salomón, el centro del culto y la identidad nacional judía. Esta conquista resultó en el exilio masivo de gran parte de la población a Babilonia, marcando uno de los eventos más traumáticos en la historia del pueblo judío. Este momento crítico no solo puso a prueba la fe de los judíos, sino que también los obligó a reimaginar y adaptar su identidad en ausencia de su tierra y su templo. Durante el exilio en Babilonia, los judíos enfrentaron el desafío de preservar sus tradiciones y su fe en un entorno extranjero y hostil. Sin un lugar centralizado de adoración, surgieron las sinagogas como espacios comunitarios para el culto, el estudio y la cohesión social. Este desarrollo marcó un cambio crucial en la práctica religiosa judía, ya que permitió que la fe se practicara incluso lejos de su tierra natal. Los rabinos emergieron como líderes espirituales esenciales, guiando a la comunidad en la interpretación de la Torá y en la aplicación de las leyes religiosas, asegurando así la continuidad de las costumbres y la enseñanza. A diferencia de sus antepasados israelitas, cuya identidad estaba intrínsecamente ligada a un territorio físico y a la existencia de un templo central, los judíos en el exilio desarrollaron una identidad más resiliente y portátil. Las prácticas fundamentales como el monoteísmo, la observancia del sábado, las leyes dietéticas y el ritual de la circuncisión se convirtieron en los pilares de su identidad, permitiéndoles mantener una conexión espiritual con sus raíces mientras vivían en un entorno ajeno. Este proceso de adaptación reforzó el carácter único del judaísmo, permitiéndole perdurar incluso en condiciones de dispersión y persecución. Además, el exilio en Babilonia no solo preservó la identidad judía, sino que también contribuyó a su expansión cultural. Los judíos comenzaron a interactuar con otras culturas y tradiciones en Babilonia, integrando elementos que enriquecerían su pensamiento teológico y filosófico. Este periodo de exilio y renovación marcó el inicio de una nueva etapa en la historia judía, donde la fe y las tradiciones se volvieron aún más resilientes, permitiendo al pueblo judío sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más adversas. Este legado de resistencia y adaptación sigue siendo una parte esencial de la identidad judía hasta el día de hoy. Cuando el imperio persa conquistó Babilonia, el rey Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Algunos volvieron para reconstruir el templo, pero muchos optaron por quedarse en la diáspora, difundiendo su cultura y creencias por diversas regiones del mundo antiguo. Esta dispersión contribuyó a que la identidad judía trascendiera los límites geográficos, uniendo a las comunidades en torno a su fe y tradiciones compartidas. Este periodo marcó un cambio significativo. Ser judío dejó de ser únicamente una cuestión de etnicidad o procedencia geográfica, para convertirse en un símbolo de fe y prácticas religiosas. La supervivencia del pueblo judío a través del exilio y el retorno es un testimonio de su conexión duradera con Dios y de su capacidad para preservar su identidad en medio de la adversidad. La historia de Israel, desde sus orígenes con Abraham hasta su resurgimiento como nación moderna, es un poderoso testimonio de la conexión eterna entre Dios y su pueblo. Es una narrativa llena de desafíos, adaptaciones y una fe resiliente que ha sobrevivido a través de los siglos.
Si quieres comprender las raíces y transformaciones de estas identidades, acompáñanos en este fascinante recorrido para descubrir cómo estos términos revelan una relación intemporal y profundamente significativa. Tras la división del reino de Israel, 10 de las tribus originales quedaron en el reino del norte, conocido como Israel, mientras que el reino del sur, llamado Judá, incluía las tribus de Judá y Benjamín. Esta separación marcó un punto de inflexión en la identidad del pueblo. En el año 722 a.C., el reino del norte cayó ante el imperio asirio, lo que resultó en el exilio y dispersión de las 10 tribus. Estas tribus perdieron su identidad distintiva con el tiempo y se asimilaron en las culturas circundantes, lo que dio origen a la idea de las 10 tribus perdidas de Israel. El término Israel comenzó a adquirir una dimensión más espiritual y ancestral tras este exilio. Aunque originalmente designaba a las 12 tribus unidas después de la caída del Reino del Norte, pasó a simbolizar la identidad y el legado espiritual enraizado en el pacto de Dios. Los habitantes del Reino de Judá, quienes conservaron el templo en Jerusalén como el centro de su vida religiosa, se vieron a sí mismos como los portadores del legado de Israel, preservando la relación con Dios y sus promesas. La caída de las tribus del norte se convirtió en un tema recurrente en las tradiciones judía, cristiana e incluso islámica. Profecías como las de Ezequiel 37 hablan de un futuro en el que Dios reunirá a Israel y Judá como un solo pueblo. Este sueño de restauración y redención continúa simbolizando la esperanza de reunir a todos los descendientes de Jacob bajo el pacto divino, algo que trasciende la historia para influir en la identidad y espiritualidad judías hasta el día de hoy. En el año 586 a.C., el reino del sur, Judá, fue conquistado por Babilonia. Jerusalén y su templo fueron destruidos, y gran parte del pueblo fue llevado al exilio. Sin embargo, a diferencia de las tribus del norte, los exiliados de Judá lograron preservar una identidad cultural y religiosa más fuerte. Durante este periodo en Babilonia, la identidad del pueblo comenzó a centrarse en la tribu de Judá, el linaje de David y las promesas del pacto. El término judío, derivado de Judá, comenzó a referirse específicamente a aquellos que mantuvieron su herencia y relación con Dios durante el exilio. Cuando el imperio persa, liderado por Ciro el Grande, conquistó Babilonia, permitió que los exiliados regresaran a Jerusalén alrededor del año 538 a.C. Muchos volvieron para reconstruir el templo, restaurando la vida religiosa, centrada en la adoración a Dios y la observancia de las leyes de Moisés. Este regreso marcó una renovación del compromiso del pueblo judío con su pacto, mientras que el término Israel conservaba su significado espiritual y ancestral. Sin embargo, la identidad judía comenzó a trascender su origen tribal, simbolizando una conexión continua con el pacto divino. El período posterior al exilio también marcó un cambio significativo en la práctica religiosa. Se dio mayor énfasis al estudio de la Torá y a la obediencia a las leyes de Dios, lo que llevó al surgimiento del judaísmo rabínico. Los rabinos se convirtieron en maestros e intérpretes de la ley, guiando al pueblo en su relación con Dios. Este enfoque en la Torá definió la identidad judía, permitiendo que trascendiera las divisiones tribales originales y fortaleciendo la conexión con el pacto original de Dios con Israel. En la actualidad, ser judío puede abarcar múltiples dimensiones, desde creencias religiosas y prácticas culturales hasta un patrimonio compartido enraizado en la historia de Israel. Alguien puede identificarse como judío a través de su fe, siguiendo las enseñanzas del judaísmo en sinagogas de todo el mundo o mediante su herencia cultural. Este legado incluye idiomas como el hebreo, el yiddish o el ladino, tradiciones de fiestas como la Pascua y Hanukkah, y rituales transmitidos de generación en generación. El establecimiento del Estado de Israel en 1948
añadió una nueva dimensión a esta identidad. Después de siglos de persecución y diáspora, el pueblo judío buscó un lugar donde preservar su cultura y religión sin temor a la opresión. Israel se convirtió en ese hogar, pero también introdujo una distinción. Hoy en día, ser israelí hace referencia a la ciudadanía en el Estado moderno de Israel, un país con una mayoría judía, pero hogar de diversos grupos étnicos, incluidos árabes musulmanes, cristianos, drusos y beduinos. Ser judío significa pertenecer a un pueblo con una historia de pacto y cultura profundamente antigua, independientemente de si uno vive en Israel o no. Por otro lado, ser israelí es una identidad nacional que incluye a personas de diversas religiones y antecedentes étnicos dentro del Estado moderno de Israel. A través de la Biblia, vemos cómo Dios hizo promesas al pueblo de Israel, promesas que forman la base de su identidad como pueblo de pacto. Este pacto comenzó con Abraham, se extendió a través de Isaac y Jacob, y continuó con las 12 tribus de Israel, formando una nación elegida para cumplir los propósitos divinos. Desde el llamado de Abraham para abandonar su tierra natal hasta la entrega de la ley en el Sinaí, el legado de Israel siempre ha estado orientado hacia una relación con Dios, cimentada en la obediencia, la fe y las promesas divinas. Incluso cuando Israel enfrentó desafíos como la desobediencia y el exilio, el pacto de Dios permaneció inquebrantable. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel anunciaron una esperanza futura, que Dios reuniría a Israel desde los rincones de la tierra, prometiendo restauración y renovación. Este pacto eterno es el fundamento de la identidad y herencia judía, un recordatorio constante del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo. Para los creyentes de hoy, la existencia de Israel tiene una importancia profética significativa. Las profecías bíblicas presentan a Israel como un eje central en el plan de Dios para el mundo, con un papel culminante en la era mesiánica. Pasajes como Zacarías 12:10 y Ezequiel 36:37 predicen un tiempo en el que el pueblo judío se volverá plenamente hacia Dios, reconociendo a su Mesías, y en el que Israel será restaurado espiritual y físicamente. En Mateo 24, Jesús menciona a Israel y Jerusalén como puntos clave para los eventos del fin de los tiempos, subrayando la relevancia profética de Israel como epicentro de la obra de Dios en el mundo. Estas profecías no solo tienen implicaciones para Israel, sino para todas las naciones. Isaías 49:6 declara que el siervo de Dios, el Mesías, será luz para las naciones, trayendo salvación hasta los confines de la tierra. Esta promesa se cumplió en Jesús, a través de quien las bendiciones del pacto se extendieron más allá de Israel a todas las naciones. Por medio de Jesús, tanto judíos como gentiles son invitados a un nuevo pacto, una familia espiritual unida en la fe. Sin embargo, el llamado único de Israel permanece vigente. El apóstol Pablo, en Romanos 11, explica que Dios no ha abandonado sus promesas a Israel. Al contrario, la restauración de Israel es parte del gran plan de Dios para reconciliar a toda la humanidad consigo mismo. Pablo utiliza la analogía del olivo en Romanos 11, mostrando cómo los gentiles son injertados en el árbol de Israel, compartiendo una herencia común mientras respetan el papel fundamental de Israel en el plan divino. Desde el principio, el propósito de Israel no fue solo ser un pueblo elegido, sino servir como un canal de bendición para todas las naciones. Las palabras de Dios a Abraham en Génesis 12:3, «En ti serán benditas todas las familias de la tierra», revelan su intención de impactar al mundo a través de Israel. A través de Israel, Dios reveló su ley, sus profetas y finalmente al Mesías. Este mensaje de salvación que emergió de Israel ha transformado la historia, moldeado culturas
y llevado esperanza a innumerables generaciones. El legado de Israel es un testimonio de la fidelidad de Dios, sus promesas eternas y su compromiso de bendecir a la humanidad a través de un pueblo apartado para sus propósitos. Para los creyentes, reconocer el papel de Israel en el plan de Dios es tanto un acto de humildad como de inspiración. Es un recordatorio de nuestro lugar en una historia que abarca generaciones. El pueblo de Israel es un símbolo vivo de fe, resiliencia y las promesas eternas de Dios. En ellos vemos una narrativa que trasciende fronteras, idiomas y el tiempo. Una historia tejida con propósito divino, que nos acerca al corazón de la obra de Dios. Al reflexionar sobre las distinciones y conexiones entre estas identidades, se nos invita a ver el panorama más amplio de la obra de Dios en el mundo. Una historia en la que todos tenemos un papel, unidos en la fe y la esperanza que comenzaron con la promesa de Dios a Abraham. Hay historias que parecen sacadas directamente de cuentos de hadas, pero son tan reales como el suelo que pisamos. Imagina un reino sumido en la oscuridad, donde la maldad se extiende sin control y la esperanza parece haberse desvanecido por completo. Ahora, piensa en un niño, tan joven que apenas puede atarse los zapatos, pero que está a punto de llevar sobre sus frágiles hombros el peso de toda una nación. Parece increíble, ¿verdad? Sin embargo, así comienza la asombrosa travesía de Josías, el monarca más joven y, sorprendentemente, uno de los mejores que Israel jamás conoció. Prepárate para una historia que desafiará todo lo que creías saber sobre liderazgo, fe y el poder de una sola vida para cambiar el destino de miles. Si te apasionan historias como esta, que nos enseñan lecciones poderosas sobre la fe y la vida, asegúrate de suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando las sorprendentes historias que la Biblia tiene para ofrecer. No te lo querrás perder. El reino de Judá estaba atravesando tiempos oscuros. La nación, que alguna vez fue gloriosa bajo el reinado de David y Salomón, ahora tambaleaba al borde del colapso espiritual y moral. Los reyes que sucedieron al sabio Salomón, en su mayoría, se habían desviado de los caminos del Señor, conduciendo al pueblo hacia la idolatría y la injusticia. En este turbulento escenario, nació un niño destinado a cambiar el rumbo de la historia de Judá. Su nombre era Josías, hijo de Amón y nieto de Manasés, dos de los reyes más malvados que habían gobernado el reino del sur. En 2 Reyes 21, 19-20, la escritura revela el carácter del padre de Josías. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Manasés. La corrupción y la idolatría se habían arraigado profundamente en la sociedad judía, y los altares de dioses extranjeros salpicaban el paisaje, mientras el templo del Señor en Jerusalén yacía en ruinas, descuidado y profanado. El pueblo se había alejado tanto de Dios que la misma ley de Moisés, el cimiento del pacto entre Dios e Israel, se había perdido y olvidado. Fue en este ambiente de decadencia espiritual que creció el joven Josías. Su padre, Amón, siguió los pasos de Manasés, perpetuando prácticas idólatras y la injusticia social. La Biblia relata en 2 Reyes 21, 21-22, y siguió en todos los caminos en que anduvo su padre. Sirvió a los ídolos que su padre había servido y se postró ante ellos. Abandonó al Señor, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Sin embargo, el reinado de Amón fue breve y turbulento. Después de solo 2 años en el trono, fue asesinado por sus propios servidores en una conspiración palaciega. Las Escrituras nos dicen en 2 Reyes 21, 23-24, que los siervos de Amón conspiraron contra él y lo mataron en su propia casa, pero la gente de la tierra golpeó a todos los que conspiraron contra el rey Amón,
y el pueblo de la tierra hizo rey en su lugar a Josías, su hijo. Así, de manera inesperada y en medio de circunstancias trágicas, Josías ascendió al trono de Judá a los 8 años de edad. En 2 Reyes 22:1, la Biblia registra este momento crucial. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Era un niño gobernando una nación en crisis, una situación que parecía condenada al fracaso. Los desafíos que enfrentaba Josías eran enormes. ¿Cómo podría un rey niño revertir generaciones de apostasía y corrupción? ¿Cómo podría él, nacido en una línea de reyes malvados, encontrar el camino de regreso a Dios? La respuesta a estas preguntas comenzó a revelarse en los primeros años del reinado de Josías. Aunque era demasiado joven para gobernar de manera efectiva, el rey niño estuvo rodeado de consejeros fieles que lo guiaron durante su infancia y adolescencia. Entre estos consejeros probablemente estaban el sumo sacerdote Hilcías y el escriba Safán, quienes más tarde desempeñaron papeles cruciales en las reformas de Josías. Estos hombres temerosos de Dios debieron haber tenido una influencia positiva en el joven monarca, plantando semillas de fe que florecerían en los años venideros. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la educación de Josías, podemos inferir que fue instruido en las antiguas tradiciones de Israel y en las enseñanzas de los profetas. A medida que Josías crecía, también aumentaba su curiosidad e interés por las cosas de Dios. Es probable que escuchara historias sobre sus antepasados, como David y Salomón, que habían liderado la nación en tiempos de gran prosperidad y devoción a Dios. Tal vez se preguntaba por qué el reino de Judá había caído en un estado tan decadente y qué se podría hacer para restaurarlo. Los años de la niñez y adolescencia temprana de Josías fueron, sin duda, un período de aprendizaje y preparación. Mientras los asuntos del Estado eran manejados por sus consejeros, el joven rey absorbía conocimiento y sabiduría, desarrollando un carácter que pronto sorprendería a todos. A los 16 años, Josías comenzó a tomar un papel más activo en el gobierno. Su juventud, que podría haber sido una desventaja, resultó ser una bendición oculta. Libre de las influencias corruptas que habían moldeado a sus predecesores, Josías estaba listo para guiar a Judá en una nueva dirección. El escenario estaba preparado para una de las transformaciones más notables en la historia de Israel. Un heredero improbable, nacido en medio de la corrupción y la idolatría, estaba a punto de embarcarse en una travesía que cambiaría el curso de una nación y dejaría un legado duradero de fe y obediencia a Dios. A la edad de 16 años, Josías inició un camino espiritual que transformaría no solo su vida, sino todo el reino de Judá. La Escritura revela este momento crucial en 2 Crónicas 34:3. Porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y en el año 12º comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, los Aserá y las imágenes talladas y fundidas. Este versículo marca el inicio de una profunda transformación personal y nacional. Josías, ahora con suficiente discernimiento para comprender el estado espiritual de su reino, sintió un llamado interior a buscar al Dios de sus antepasados. Esta búsqueda no era simplemente intelectual o política, sino un auténtico deseo del corazón de conocer y seguir al Señor. El joven rey debió haber pasado muchas horas estudiando los antiguos escritos, conversando con sacerdotes y profetas, y buscando entender la historia de su pueblo y su relación con Dios. Aprendió sobre el pacto que Dios había hecho con Israel, las leyes que había entregado a través de Moisés y las consecuencias de la desobediencia que su pueblo estaba enfrentando. A medida que Josías crecía en conocimiento y comprensión, su determinación por restaurar la verdadera adoración a Dios en Judá también aumentaba. A los 20 años, se sintió preparado para iniciar reformas concretas. El texto bíblico nos dice en 2 Crónicas 34:4-5,
Y en el año 12º comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, los Aserá y las imágenes talladas y fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales, y él cortó en pedazos las imágenes que estaban sobre ellos, y quebró en pedazos, y redujo a polvo las imágenes talladas y fundidas, y lo esparció sobre las tumbas de los que habían sacrificado a ellas. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y purificó a Judá y a Jerusalén. Estas acciones demostraban el coraje y la convicción de Josías. No se conformó con un cambio personal, sino que tomó medidas drásticas para purificar la nación. La destrucción de altares paganos, postes idolátricos e imágenes fue una tarea peligrosa y controversial. Muchos en el reino habían crecido con estas prácticas idólatras y las consideraban normales. Sin embargo, Josías estaba decidido a eliminar todo aquello que se opusiera a la verdadera adoración a Dios. La purificación no se limitó a Jerusalén y Judá. Josías extendió sus reformas a las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, como se relata en 2 Crónicas 34, 6, 7. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en sus ruinas alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y los Aserá y las imágenes talladas y fundidas, las hizo polvo y cortó en pedazos todos los ídolos del sol en toda la tierra de Israel. Luego regresó a Jerusalén. Las reformas que Josías realizó más allá de las fronteras de Judá son verdaderamente notables. Aunque esas áreas estaban técnicamente bajo el control del reino del norte, que había sido conquistado por Asiria, Josías sentía la responsabilidad de purificar toda la tierra que Dios había prometido a Israel. En el 18º año de su reinado, cuando tenía 26 años, Josías emprendió una de las acciones más significativas de su mandato, la restauración del templo del Señor. Según 2 Crónicas 34:8, en el año 18º de su reinado, después de haber purificado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, el gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, el cronista, para reparar la casa del Señor su Dios. La decisión de restaurar el templo fue un paso crucial en la renovación espiritual de Judá. El templo, construido por Salomón, era el centro de la adoración a Dios y el símbolo de su presencia divina entre el pueblo. Sin embargo, durante los años de apostasía, había sido descuidado y profanado. Su restauración simbolizaba el deseo de Josías de restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Durante las obras de restauración, ocurrió un evento que cambiaría drásticamente el rumbo de las reformas de Josías. El sumo sacerdote Hilcías hizo un descubrimiento sorprendente, tal como se narra en 2 Crónicas 34, 14 a 15. Y cuando sacaban el dinero que había sido traído a la casa del Señor, Hilcías, el sacerdote, halló el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Y Hilcías le dijo a Safán, el escriba, «He hallado el libro de la ley en la casa del Señor». Y Hilcías entregó el libro a Safán. El hallazgo del libro de la ley fue un momento decisivo. Este libro, que probablemente contenía partes o la totalidad del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se había perdido u ocultado durante años de apostasía. Su redescubrimiento proporcionó a Josías y al pueblo una base sólida para comprender la voluntad de Dios y las exigencias del pacto. Cuando el contenido del libro fue leído a Josías, su reacción fue profunda y emotiva. En 2 Crónicas 34, 19 a 21, se relata que, cuando el rey escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras. Y el rey ordenó a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, a Safán el escriba y a Asaías, siervo del rey, diciendo, «Id, consultad al Señor por mí y por los que han quedado en Israel y en Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha derramado sobre nosotros, ya que nuestros padres
No guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. La reacción de Josías demuestra su humildad y temor de Dios. Reconoció de inmediato que su pueblo se había desviado gravemente de los caminos del Señor y que estaban bajo la amenaza de un juicio divino. Su preocupación no se limitaba a sí mismo, sino que abarcaba a todo el pueblo de Judá e Israel. En respuesta a la consulta de Josías, la profetisa Hulda entregó un mensaje mixto de parte de Dios. Confirmó que el juicio caería sobre Judá, debido a su desobediencia, pero también ofreció una palabra de consuelo para Josías. En 2 Crónicas 34, 26 a 28 se lee: «Pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, le diréis así: Así dice el Señor, el Dios de Israel, respecto a las palabras que has oído. Por cuanto se enterneció tu corazón y te humillaste ante Dios al oír sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste ante mí, rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice el Señor. Ciertamente te reuniré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre este lugar y sobre sus habitantes». Este mensaje debió ser tanto reconfortante como desafiante para Josías. Aunque el juicio era inevitable, Dios reconocía la sinceridad del corazón del rey y prometía que él no vería la destrucción que caería sobre Judá. Conmovido por esta revelación, Josías convocó a todo el pueblo para una lectura pública del libro de la ley. En 2 Crónicas 34, 30 a 31, se describe este poderoso evento. «Y el rey subió a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó ante ellos todas las palabras del libro del pacto que se había hallado en la casa del Señor. Y el rey se puso en su lugar, e hizo un pacto delante del Señor para seguir al Señor, y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro». Este acto público de lectura y renovación del pacto marcó el clímax del despertar espiritual de Josías y de Judá. El rey lideró al pueblo en un renovado compromiso de seguir a Dios y obedecer su ley. Fue el comienzo de una nueva era de fidelidad y obediencia que transformaría la nación en los años venideros. Con la renovación del pacto, Josías inició una serie de reformas profundas que cambiarían radicalmente la vida religiosa y social de Judá. El rey estaba decidido a erradicar por completo la idolatría y restaurar la verdadera adoración al Señor en todo el reino. La primera acción de Josías fue consolidar la purificación del culto que había comenzado años antes. En 2 Reyes 23:4 se relata que el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los porteros, que sacaran del templo del Señor todos los utensilios hechos para Baal, para Aserá y para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén, en los campos de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. Esta acción demuestra la determinación de Josías de eliminar toda traza de culto pagano, no solo destruyendo los objetos idolátricos, sino también retirando sus cenizas de la ciudad santa. La mención de Betel es significativa, ya que era un antiguo centro de culto idolátrico en el reino del norte. El rey no se detuvo en los objetos de culto. También tomó medidas drásticas contra los sacerdotes que habían promovido la idolatría. En 2 Reyes 23:5 se informa que destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los planetas y a todo el ejército del cielo. Esta acción de Josías demuestra su comprensión de que la reforma no podía ser meramente externa.
Era necesario remover a aquellos que habían desviado al pueblo, para que la verdadera adoración pudiera ser restaurada. La centralización del culto en Jerusalén fue otro aspecto crucial de la reforma de Josías. Destruyó los lugares altos, sitios de culto dispersos por todo el reino que se habían convertido en centros de prácticas idolátricas. En 2 Reyes 23, 8-9, se narra que sacó a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Geba hasta Beerseba. Esta centralización buscaba no solo restaurar la unidad espiritual de Judá, sino también garantizar que la adoración se realizara de acuerdo con la voluntad de Dios. Los lugares altos, donde los sacerdotes quemaban incienso, fueron desmantelados por Josías, desde Gaba hasta Beerseba. También derribó los altares situados en las entradas de las puertas, como la puerta de Josué, el gobernador de la ciudad, que se encontraba a la izquierda de la entrada principal. A pesar de estos cambios drásticos, los sacerdotes que servían en estos lugares altos no subieron al altar del Señor en Jerusalén, aunque se les permitió compartir el pan sin levadura con sus hermanos. Esta centralización del culto en Jerusalén fue un intento de regresar a la prescripción original de la ley mosaica, que ordenaba que los sacrificios se realizaran en el lugar elegido por Dios. Al mismo tiempo, Josías mostró misericordia hacia los sacerdotes de los lugares altos, permitiéndoles participar de las ofrendas, aunque no pudieran oficiar en el altar. Uno de los actos más simbólicos y poderosos de la reforma de Josías fue la destrucción del altar en Betel. Este altar, erigido por Jeroboam cuando el reino se dividió, había sido un símbolo de la apostasía de Israel durante generaciones. En 2 Reyes 23, 15-16 se describe la acción de Josías. También el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que hizo Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Tanto ese altar como el lugar alto los destruyó, los quemó y los redujo a polvo, y quemó el poste de Asera. Y cuando Josías se volvió, vio las tumbas que estaban en la montaña. Mandó sacar los huesos de las tumbas y los quemó sobre el altar, contaminándolo conforme a la palabra del Señor que el hombre de Dios había proclamado. Este acto no solo cumplió una antigua profecía, sino que también simbolizó la reunificación espiritual de Israel y Judá, bajo la verdadera adoración al Señor. La reforma de Josías también incluyó la restauración de importantes festividades religiosas, especialmente la Pascua. En 2 Reyes 23, 21-23, el rey mandó a todo el pueblo: «Celebrad la Pascua al Señor vuestro Dios, como está escrito en el libro de este pacto». No se había celebrado una Pascua así desde los días de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. Pero en el año 18 del rey Josías, se celebró esta Pascua delante del Señor en Jerusalén. La celebración de esta Pascua fue un hito en la historia de Israel, simbolizando el regreso del pueblo a la obediencia a la ley de Dios y la renovación de su identidad como pueblo del pacto. La magnitud de esta celebración se destaca al compararla con anteriores Pascuas, sugiriendo que fue la más fiel y completa en generaciones. Además de las reformas religiosas, Josías también implementó importantes cambios sociales. Buscó erradicar prácticas que eran contrarias a la ley de Dios y dañinas para la sociedad. En 2 Reyes 23, 24 se dice: Josías eliminó también a los que invocaban espíritus familiares, a los hechiceros, las imágenes y los ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que había encontrado Hilcías, el sacerdote, en la casa del Señor. Estas acciones demuestran que la reforma de Josías no se limitaba a la adoración formal, sino que buscaba purificar todos los aspectos de la vida del pueblo, eliminando prácticas contrarias a la voluntad de Dios. El impacto de las reformas de Josías
fue profundo y de largo alcance. La Escritura ofrece una notable alabanza a Josías en 2 Reyes 23-25. Antes de él no hubo ningún rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él se levantó otro igual. Este versículo posiciona a Josías como uno de los más grandes reyes en la historia de Israel, superando incluso a figuras como David y Salomón en su total devoción a Dios y su ley. Sin embargo, a pesar de la grandeza de sus reformas, la Escritura nos da una nota sombría. En 2 Reyes 23, 26, 27 se dice: «No obstante, el Señor no apartó el ardor de su gran ira, con la que su furia se encendió contra Judá, por todas las provocaciones con las que Manasés lo había provocado. Y el Señor dijo: También quitaré a Judá de mi vista, como quité a Israel, y desecharé esta ciudad de Jerusalén que he escogido, y la casa de la cual dije: Mi nombre estará allí». Estas palabras indican que, aunque las reformas de Josías fueron genuinas y exhaustivas, no fueron suficientes para revertir por completo el juicio que Dios había decretado contra Judá, debido a los pecados acumulados durante generaciones. Aún así, las reformas de Josías tuvieron un impacto duradero, proporcionaron un periodo de renovación espiritual y regreso a Dios que benefició a todo el pueblo de Judá. Más importante aún, establecieron un estándar de obediencia y devoción que sería recordado y valorado incluso en los tiempos difíciles que estaban por venir. La gran reforma de Josías fue un momento crucial en la historia de Judá, representando una última oportunidad para que el pueblo se volviera completamente a Dios antes del exilio babilónico. Aunque no evitó el juicio inminente, la reforma de Josías dejó un legado de fidelidad que inspiraría a futuras generaciones, incluso durante los años de exilio y más allá. El período que siguió a las reformas religiosas de Josías estuvo marcado por una notable prosperidad y estabilidad en Judá, a menudo referido como el Reinado Dorado. Esta era no se limitó a la renovación espiritual, sino que también abarcó importantes mejoras políticas, sociales y económicas. El liderazgo de Josías se extendió mucho más allá de la esfera religiosa, abarcando todos los aspectos de la vida nacional. Su administración se caracterizó por un gobierno justo y equitativo, alineado con los principios de la ley de Moisés. El libro de Proverbios, que probablemente cobró una renovada importancia durante este período de avivamiento, ofrece ideas sobre el tipo de liderazgo que Josías probablemente aspiraba a encarnar. En el capítulo 29, 14 se lee: «El rey que juzga a los pobres con equidad, su trono será establecido para siempre». Este versículo refleja el ideal de un gobernante que se preocupa por la justicia social, un aspecto que Josías parece haber tomado muy en serio durante su reinado. Las reformas políticas de Josías probablemente incluyeron una reestructuración del sistema judicial para asegurar que la justicia se administrara de acuerdo con la ley de Dios. Es posible que haya implementado medidas para proteger a los pobres y vulnerables de la explotación, siguiendo los principios establecidos en el Pentateuco. Socialmente, las reformas de Josías tuvieron un impacto profundo. La eliminación de la idolatría y las prácticas paganas no solo fue un cambio religioso, sino una transformación cultural. Prácticas como la prostitución cultural y el sacrificio de niños, que se habían infiltrado en la sociedad durante reinados anteriores, fueron erradicadas. Esto resultó en una mejora significativa en la calidad de vida y en la cohesión social. El renovado énfasis en la ley de Moisés también condujo a una mayor atención al cuidado de los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. El libro de Deuteronomio, que probablemente formaba parte del libro de la ley descubierto durante las reformas de Josías, contiene numerosas instrucciones sobre el cuidado de los necesitados. Por ejemplo, en el capítulo 24,
versículos 19 a 21, se ofrece esta guía. Cuando coseches tu campo y olvides una gavilla en el campo, no debes regresar a recogerla. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo el trabajo de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no debes repasar las ramas otra vez. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viñedo, no debes rebuscar después. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Es probable que Josías haya implementado políticas para asegurar que estos principios se respetaran en todo el reino, promoviendo una sociedad más justa y compasiva. Económicamente, el reinado de Josías fue un período de prosperidad, aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre las políticas económicas de Josías. Podemos inferir que la estabilidad política y la renovación religiosa crearon condiciones favorables para el crecimiento económico. La centralización del culto en Jerusalén habría estimulado el comercio y la economía de la capital. Las peregrinaciones regulares al templo durante las festividades anuales habrían traído un flujo constante de personas y recursos a Jerusalén. Además, la relativa paz durante el reinado de Josías permitió que el comercio floreciera. Las rutas comerciales que atravesaban Judá se volvieron más seguras, facilitando el comercio con otras naciones. La prosperidad del reino bajo Josías se evidencia en su capacidad para financiar proyectos de construcción a gran escala, como la restauración del templo. El texto bíblico menciona la cantidad significativa de recursos destinados a este proyecto, lo que sugiere una economía robusta, capaz de generar fondos sustanciales para obras públicas. El reinado de Josías también estuvo marcado por la expansión territorial y el aumento de la influencia regional de Judá. Con el declive del poder asirio en la región, Josías pudo extender su influencia hacia el norte, en áreas que anteriormente formaban parte del reino de Israel. Esta expansión no solo fue territorial, sino también espiritual. Josías buscó extender sus reformas religiosas más allá de las fronteras tradicionales de Judá, posiblemente con la esperanza de reunificar los reinos divididos bajo la verdadera adoración al Señor. La influencia de Josías en la región se evidencia en su capacidad para intervenir en asuntos de potencias mayores. Su habilidad para desafiar a la poderosa Egipto demuestra la fortaleza e influencia que Judá había alcanzado durante su reinado. El impacto del reinado del rey Josías se extendió más allá de las fronteras de Judá. Sus reformas, ejemplo de un liderazgo piadoso, probablemente influenciaron a las naciones vecinas. El profeta Sofonías, quien profetizó durante el reinado de Josías, habla de un tiempo en que las naciones se volverían a Dios. En el capítulo 3,9 de su libro, leemos: «Entonces daré a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan hombro con hombro». Aunque esta profecía no se cumplió completamente durante el reinado de Josías, refleja el ideal de una influencia espiritual que se extiende más allá de las fronteras nacionales, algo que Josías parece haber perseguido. El reinado de Josías también vio un renacimiento de la cultura y las artes en Judá. El redescubrimiento del libro de la ley probablemente estimuló un renovado interés en la literatura y la historia de Israel. Es posible que muchos de los salmos y proverbios fueran compilados y adquirieran nueva importancia durante este período. La música y el canto, elementos centrales de la adoración en el templo, probablemente florecieron durante el reinado de Josías. El libro de los Salmos contiene muchas referencias a la importancia de la música en la adoración. En el Salmo 149, versículo 1, encontramos: «Cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los fieles». Es probable que se compusieran nuevos salmos durante este periodo de avivamiento espiritual, enriqueciendo el repertorio de adoración en Israel. El reinado de Josías también pudo haber visto avances en la educación. Con el renovado énfasis en la ley de Dios, es probable que se hicieran esfuerzos para enseñar las Escrituras al pueblo.
En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 a 7, encontramos esta instrucción: Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Josías pudo haber implementado medidas para asegurar que este mandato se cumpliera, posiblemente estableciendo escuelas o fomentando la enseñanza de la ley en las sinagogas locales. El reinado de Josías representa un punto culminante en la historia de Judá. Fue un período de renovación espiritual, prosperidad económica, expansión territorial e influencia regional. Josías logró, aunque por un breve periodo, restaurar algo del esplendor y la fidelidad que habían caracterizado los mejores momentos de la monarquía israelita. Su reinado sirve como un poderoso ejemplo de lo que se puede lograr cuando un líder está completamente dedicado a seguir la voluntad de Dios. Las reformas de Josías demuestran que la obediencia a Dios no se limita al ámbito religioso, sino que tiene el potencial de transformar todos los aspectos de la sociedad. Sin embargo, como veremos, este período dorado estaba a punto de enfrentar desafíos significativos. Las tensiones geopolíticas en la región estaban aumentando, y el destino de Judá estaba a punto de tomar un giro trágico que pondría a prueba el legado duradero de las reformas de Josías. A pesar de su esplendor y fidelidad, el reinado de Josías terminó de forma abrupta y trágica. Sin embargo, su legado continuó influyendo en el pueblo de Judá durante generaciones, incluso después de su muerte. El impacto duradero de las reformas de Josías se puede ver en cómo moldearon la identidad y la fe del pueblo judío. El redescubrimiento y la reafirmación de la ley de Moisés como centro de la vida nacional tuvieron un efecto profundo que perduró incluso durante el exilio babilónico y más allá. El énfasis de Josías en la pureza del culto y la centralidad del templo en Jerusalén estableció un estándar que influenció la práctica religiosa judía durante siglos. Sin embargo, el reinado de Josías ocurrió en un periodo de intensas tensiones geopolíticas. El otrora poderoso imperio asirio estaba en declive, creando un vacío de poder en la región. Dos potencias principales competían por llenar este vacío: Egipto y Babilonia. Fue en este volátil contexto que Josías tomó una decisión que lo llevaría a su trágico final. En el año 609 a.C., el faraón Necao de Egipto marchaba hacia el norte para apoyar lo que quedaba del ejército asirio contra la creciente amenaza babilónica. Josías, por razones no del todo claras en las Escrituras, decidió intervenir. 2 Crónicas 35, 20 a 22 proporciona un relato detallado de este evento fatídico. Después de todo esto, cuando Josías había preparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió a luchar en Carquemis junto al río Éufrates, y Josías salió a su encuentro. Pero Necao le envió mensajeros diciendo: «¿Qué tienes tú conmigo, rey de Judá? Hoy no vengo contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Dios me ha ordenado apresurarme, así que deja de oponerte a Dios, que está conmigo, para que no te destruya». Josías, sin embargo, no se apartó de él, sino que se disfrazó para enfrentarse en batalla. No escuchó lo que Necao decía por orden de Dios, sino que fue a luchar contra él en la llanura de Megido. Este texto revela varios aspectos intrigantes de la situación. En primer lugar, vemos que Necao intentó disuadir a Josías de involucrarse en el conflicto. Neco afirmaba que su misión contaba con la aprobación divina. Además, el texto sugiere que las palabras de Necao provenían realmente de Dios, lo que hace que la decisión de Josías de ignorarlas sea aún más trágica. El resultado de este enfrentamiento fue desastroso para Josías. En 2 Crónicas 35, 23 a 24 se relata: «Los arqueros dispararon contra el rey Josías, y él dijo a sus oficiales: «Llévenme, estoy gravemente herido».
Entonces sus oficiales lo sacaron de su carro y lo pusieron en otro carro para llevarlo a Jerusalén. Allí murió y fue sepultado en los sepulcros de sus antepasados. Y todo Judá y Jerusalén lloraron por Josías. La muerte de Josías fue un golpe devastador para Judá. No solo perdió el reino a un líder piadoso y eficaz, sino que su muerte prematura también marcó el inicio de un rápido declive que culminaría en la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico. El duelo por la muerte de Josías fue profundo y generalizado. En 2 Crónicas 35:25 se menciona: Jeremías lamentó a Josías, y todos los hombres y mujeres cantores hablaron de Josías en sus lamentaciones hasta el día de hoy, y establecieron estas como una costumbre en Israel, y están escritas en las Lamentaciones. Este versículo sugiere que el impacto de la muerte de Josías fue tan significativo que se convirtió en parte de la tradición cultural de Israel, con lamentos compuestos y cantados en su memoria durante generaciones. Después de la muerte de Josías, el pueblo de Judá nombró a su hijo Joacás como nuevo rey. Sin embargo, el reinado de Joacás fue breve. En 2 Reyes 23, 31-33 se narra: Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que sus padres habían hecho. Pero Faraón Necao lo apresó en Ribla, en la tierra de Amat, para que no reinara en Jerusalén, e impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Este texto revela cómo la situación en Judá se deterioró rápidamente tras la muerte de Josías. Egipto, ahora sin oposición, pudo ejercer un control directo sobre Judá, destituyendo a Joacás e imponiendo un pesado tributo al reino. Faraón Necao, entonces, colocó a otro hijo de Josías, Eliakim, en el trono, cambiando su nombre a Joacim. En 2 Reyes 23, 34-35 se menciona: y Faraón Necao hizo rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre a Joacim, pero tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim entregó la plata y el oro a Faraón, pero gravó al pueblo de la tierra para dar el dinero según el mandato de Faraón. Exigió la plata y el oro del pueblo, cada uno según su evaluación, para entregárselo a Faraón Necao. Estos eventos marcaron el inicio de un periodo de declive y sometimiento para Judá. El reino, que había disfrutado de independencia y prosperidad bajo Josías, ahora se encontraba bajo el control de potencias extranjeras. El contraste entre el reinado de Josías y el de sus sucesores es evidente. Mientras que Josías fue recordado por su piedad y fidelidad a Dios, sus hijos son descritos como hacedores del mal ante los ojos del Señor. Esto indica que, a pesar de los esfuerzos de Josías, sus reformas no lograron generar un cambio duradero en los corazones del pueblo y sus líderes. Sin embargo, el legado de Josías no se perdió por completo. Las reformas que implementó, especialmente el renovado énfasis en la ley de Moisés, proporcionaron una base espiritual que ayudó al pueblo de Judá a mantener su identidad y fe durante los difíciles años del exilio que estaban por venir. El redescubrimiento del libro de la ley durante el reinado de Josías tuvo un impacto particularmente duradero. Reintrodujo al pueblo en su herencia espiritual y en las exigencias del pacto con Dios. Este renacimiento del conocimiento y la observancia de la ley se volvería crucial durante el exilio, cuando el pueblo de Judá, privado del templo y de la tierra prometida, tendría que depender de las Escrituras para mantener su fe e identidad. Además, el ejemplo personal de devoción a Dios y obediencia a la ley de Josías permaneció como un ideal para futuros líderes y para el pueblo en general. Aunque sus sucesores inmediatos no siguieron su ejemplo, la memoria de Josías como un rey justo y fiel continuó inspirando esperanza y sirviendo como un modelo de liderazgo piadoso.
El trágico final de Josías y el posterior declive de Judá también sirvieron como un recordatorio poderoso de las consecuencias de la desobediencia a Dios. Los profetas, particularmente Jeremías, a menudo señalaban el contraste entre la fidelidad de Josías y la infidelidad de sus sucesores como una explicación de los juicios que estaban a punto de caer sobre Judá. En última instancia, el legado de Josías es complejo. Por un lado, su reinado representa un último momento de gloria y fidelidad antes del exilio. Por otro lado, su muerte prematura y el rápido retorno del pueblo a la idolatría después de su muerte ilustran la fragilidad de las reformas basadas principalmente en el liderazgo desde arriba. Sin embargo, las semillas plantadas durante el reinado de Josías, el renovado énfasis en la ley, la purificación del culto, la centralidad de Jerusalén, continuarían dando frutos en los siglos siguientes. Ayudaron a moldear la identidad judía después del exilio y sentaron las bases para las formas de judaísmo que emergerían en el período del Segundo Templo y más allá. Así, aunque el reinado de Josías terminó en tragedia y su sueño de una Judá renovada y fiel no se realizó plenamente en su tiempo, su impacto continuó sintiéndose mucho después de su muerte. Su legado es un testimonio duradero del poder de la fidelidad a Dios y de la importancia central de la ley en la vida del pueblo de Dios. El trágico final de Josías también nos invita a reflexionar. ¿Cómo podemos asegurar que nuestro legado perdure más allá de nuestras vidas? ¿Qué pasos podemos dar hoy para crear un impacto duradero en nuestra familia, comunidad o nación? Queremos saber tu opinión. Deja un comentario compartiendo tus reflexiones sobre cómo dejar una huella significativa en el mundo. Si esta historia de fe, valentía y dedicación ha tocado tu corazón, no la guardes solo para ti. Comparte este video con amigos y familiares que puedan beneficiarse de este poderoso mensaje. Y para seguir explorando historias fascinantes como esta, que nos desafían e inspiran en nuestro camino de fe, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos videos, donde continuaremos descubriendo las ricas lecciones ocultas en las páginas de la Biblia. Nuestro próximo video te llevará aún más profundo en la sabiduría bíblica y sus enseñanzas transformadoras. Juntos podemos aprender del pasado para transformar nuestro presente y dar forma a un futuro más fiel y justo. Hasta el próximo video.